tranquilamente. Dale. Hay una, Vane, que te hago acá antes de que empiece Dale. para no interrumpirte. Valentina pregunta qué día se subirían las clases de las otras comisiones. Y probablemente mañana, porque a veces la grabación del Meet tarda un ratito, así que a lo mejor mañana a la mañana la subimos. ¿No? Pero no se preocupen, si esta noche lo hace rápido, yo ya la subo, pero si no, mañana a la mañana. Bueno, bueno, ¿les parece? Vamos a ir arrancando y la idea, como yo les decía al inicio con los compañeros que se sumaron al principio, es hacer unas clases que si bien volvamos a retomar algunos conceptos que vemos en los textos de la unidad 1, después trabajar con algunas imágenes y que ustedes abran micrófono y podamos intercambiar y verlos en algunos casos concretos, cómo vemos estos conceptos que, más allá de un contenido que ustedes tienen que aprenderse, es decir, qué dicen cada uno de estos autores sobre algunos conceptos, poder bajarlos a casos más bien empíricos y que ustedes entiendan a qué se refieren los autores cuando hablan de algunos de estos que ya vimos con el profesor Aptis. ¿Se acuerdan? Que vimos el concepto de espacio, de ambiente, de antropización, por qué el turismo se entendía como una construcción social, cuál era el esquema de clasificación que los autores Pinazzi y Ercolani establecían en su artículo y proponían. Bueno, un poco vamos a trabajar eso e intentar mecharlo con algunas cuestiones más prácticas. ¿Qué es el cuadro más importante? Dice Vanessa. Sí, ahora ya vamos a ir llegando porque cuando ustedes, aquellos que pudieron leer, no sé si pudieron leer los textos, por lo menos estos tres que tienen acá en pantalla, que es el de Silvia Sileo, el de Carlos Pinazzi y Patricia Ercolani, y el de Paola Sí, sí. Rosaque, ¿lo pudieron leer? Sí, Sí, sí. bueno, bien. Sí, profe. Eso está bueno porque cuando uno lo lee de antemano también le permite evacuar dudas si hay algo que no quedó claro, porque algunos son un poquito más sencillos quizás, pero tienen su complejidad y a lo mejor son las primeras aproximaciones que ustedes tienen a textos un poco más académicos. Entonces, la idea es que ustedes puedan también ir evacuando dudas. Bueno, brevemente, de alguna manera, esto probablemente también hayan visto algo en alguna otra materia, cómo ha sido la evolución del análisis del turismo, pero específicamente desde la geografía. Han visto en algunos textos que tradicionalmente la literatura, todo lo que tenía que ver con el análisis del turismo, hacía análisis de tipo más espaciales, que tenían que ver con análisis de la diversidad geográfica, de dónde provenían esos flujos turísticos, dónde se localizaban los focos emisores y los focos receptores, cómo estaban compuestos esos flujos turísticos, cómo se describían los lugares de destino, digamos, de donde se hacía turismo, es decir, que eran análisis más bien de tipo descriptivos o empíricos. Entonces se utilizaban tipologías, datos estadísticos, caracterizaciones, y eso evoluciona a partir, sobre todo, de los años 70, que se hace el desarrollo de lo que es la geografía del turismo propiamente dicha. Es decir, que nuevas escuelas y nuevos autores lo que empiezan a hacer es a cuestionar estos análisis que eran más bien de tipo funcional fisonómico, es decir, que eran bien descriptivos. Y empiezan a incorporar lo que era una dimensión social, es decir, entender al espacio como producto social. Y Rosaque, por ejemplo, habla de la importancia de la geografía del turismo. El texto de Rosaque es un texto nuevo, digamos, de finales del año pasado, que analiza el fenómeno del turismo, qué pasa con el impacto de la pandemia, y eso cómo impacta en mirar al turismo más allá de la movilidad de personas. Es decir, ella dice, bueno, ¿qué pasa con los desplazamientos de las personas que se ven restringidos? ¿Cómo influye en el turismo el refuerzo que hacen los estados de la frontera y esta vuelta al estado un poco más duro en cuanto a la apertura o no de las fronteras? ¿Cómo influyen las medidas sanitarias que se toman para contener la pandemia del COVID-19 y eso cómo influye en el turismo?
y cómo se van modificando los tipos de turismo y los deseos del turismo que tiene la gente a partir de estas restricciones, que eran algunos cambios que ya venían gestándose, no sé si alguna tuvo la oportunidad de leer y si lo han visto en otras materias, pero todo esto del turismo sustentable, del ecoturismo, la vuelta un poco más a lo local, era un proceso que ya se venía dando y que la pandemia por COVID-19 termina de profundizar. Entonces, en el texto de Carlos Pinazzi y de Patricia Ercolani, y en el de Sileo, también ustedes lo tienen, estos autores lo que empiezan a discutir entonces en la vinculación que hay en los conceptos entre turismo y espacio geográfico. Entonces, Pinazzi y Ercolani dicen, bueno, dentro de lo que entendemos en principio como territorio, que es este ámbito concreto donde las sociedades, dicen ellos, interactúan, hay que identificar dos dimensiones. Una es el espacio físico, que hace referencia a cuestiones como la ubicación, la extensión, la distancia, una cuestión más de tipo material, y el espacio simbólico, perdón, que acá le cambié ahí, que es de tipo inmaterial, que tiene que ver con prácticas sociales y que se vincula a acciones como situar, dicen ellos, ubicar, relacionarse, medir, y producen otro tipo de nociones que tienen que determinan que el turismo es un fenómeno espacial. Y ellos van a ver que retoman, esperen que voy a admitir a una compañera, ellos retoman a un autor de apellido Vera, que lo van a ver un montón, supongo que en otras materias también lo han visto porque es un autor que escribe bastante sobre turismo. Entonces dicen, bueno, el turismo es un fenómeno espacial. Pero también Rosake pone un poco en discusión este concepto del espacio y del lugar de encuentro del turismo en un espacio determinado a partir de las restricciones por la pandemia del COVID-19. Entonces ya, retomando otro autor, habla del concepto de imaginario turístico. Entonces pone en discusión la noción de territorio, espacio y turismo. No sé si lo vieron, identificaron cuando ella retoma el concepto de imaginario turístico. ¿Lo vieron a eso? Si quieren abran micrófono, sí. Pues bueno. Esto de ir y volver para admitir es medio plomo. Perdonen que se corta un poco la clase. Bueno, y esto porque ella lo cuestiona. Ustedes han visto que hay varias definiciones de lo que es el turismo, pero hay una que es la que se acuerda en la comunidad internacional en torno a la que ofrece la Organización Mundial del Turismo. ¿Cuál es este concepto? ¿Se acuerdan? ¿Alguien lo recuerda? El concepto de turismo desde la Organización Mundial del Turismo. Si se animan, no textual, pero ¿qué cuestiones rescataba? Aquellas actividades que se realizan en un lugar fuera de la residencia habitual por más de una noche y menos de un año. Y no sé si me faltan algo, pero no me acuerdo. Me acuerdo que se criticaba que a los turistas. Que se traslada de su lugar de origen hacia otro lugar. Bien. Está la cuestión temporal, está este acuerdo de una noche hasta un año. Claro, bien. Desplazamiento. Bien, el tema del desplazamiento. Bueno, después hablaba del tema de que son actividades de diverso tipo, pero que no sean remuneradas. Eso también es una cuestión que menciona. Pero habla de esto del movimiento de un lugar de origen y a otro. Y Rosake, un poco retomando un concepto de Yernock, que es el de imaginarios turísticos, pone en cuestionamiento de alguna manera esto que ahora después ya lo vamos a volver a retomar. Entonces, profe, sería como que va a haber varios autores que critiquen lo que dice la OMT, ¿no es cierto? Bueno, eso lo van a ver, cada autor que ustedes lean, más allá de lo que lean en esta materia, van a ver que cuestionan por alguna u otra cuestión, tienen una mirada crítica al concepto de la OMT, no porque esté mal, sino porque deja fuera un montón de otras cuestiones. Pinazzi y Ercolani, además, retoma la cuestión del individuo, qué pasan con las sociedades receptoras, cómo impacta el turismo en esa sociedad y cuál es la mirada que esas sociedades receptoras tienen. Entonces, como que la definición de la OMT
es cuestionada no porque no estuviese bien, sino porque carece de otros elementos que son importantes rescatar. Y que como todo concepto, sobre todo en ciencias sociales, va evolucionando y va incorporando diversos elementos con la misma evolución de la realidad que implica. Pero no es porque esté mal, sino son distintas miradas. Sí, es como que perdón, profe, sí, si no mal recuerdo, puede ser que una de las miradas sea esto como que cómo influye en la comunidad, no solamente en la cuestión ecosistema de la región o del territorio, sino cómo influye a la comunidad también en una cuestión a lo mejor de inmobiliarias, que mucha gente local se tuvo que trasladar más lejos porque el turismo le invadió hasta económicamente. Exactamente, es así, Cintia, exactamente. Entonces, ese otro elemento que rescatan muchos autores, incluso esto desde la subjetividad, digamos, del turista, es muy importante. ¿Y cuáles son los impactos que tiene el turismo? Ustedes deben haber visto el texto de Jafar Jafari cuando habla de las plataformas. Bueno, nos estamos yendo un poquito de la materia. Claro que Jafar Jafari hablaba de lo malo y lo bueno del turismo. Y también exactamente, habla de las plataformas, ¿se acuerdan? Sí, eran 4 las plataformas. Ahora no me acuerdo bien los nombres, pero sí. Claro, bueno, esto hay una mirada que es apologética, dice. No eran 5. Ahí no se escuchó mucho, pero medio que se me cortó. Pública después también se agregó. Sí, otra. Apologética, precautoria. Bien, después tiene la científica, está un poco de esta mirada de compensar, estas dos miradas extremas. Bueno, esto tiene que ver con, desde distintas miradas justamente que implica el turismo. Y esto tiene que ver cuáles son, dicen los autores, las implicancias políticas, económicas, ambientales, culturales que los desplazamientos producen en un espacio determinado. Y fíjense que esto que dice acá en la placa, que si Leo retoma, dice, la geografía entiende sobre aquellos procesos sobre los cuales se construye el mundo. Y entonces, bueno, esto del turismo como producto social, no solamente analizar los flujos turísticos, emisores, receptores, sino que pasa con el impacto en el territorio, pero también desde la mirada del turista, que ahora vamos a ir viendo. Entonces dice Sileo que interesa justamente la geografía, los flujos de personas en la medida de sus consecuencias sobre el impacto. Es decir, que el turismo, por un lado, implica, sí, movilidad voluntaria. Esto de la movilidad voluntaria porque se diferencia de lo que es un proceso migratorio, por ejemplo, pero no solamente eso, dice, implica también analizarlo como práctica social, y la vinculación tanto del espacio como producto social. Y ya nos estamos acercando a otro concepto que tiene que ver con el de la construcción social, que ya lo estuvimos viendo con el profesor Actis, pero vamos a volver a retomar. ¿Y qué es esto de la construcción social? ¿Alguien se anima a esbozar con sus palabras qué entendieron ustedes de la lectura del texto por construcción social y lo que vieron con el profesor el otro día? El valor que le da a cada sociedad a un determinado espacio. Bien, la carga valorativa, muy bien. Y también la simbología de cada lugar, que también implica mucho la cuestión cultural con respecto también al idioma y a las formas de manejarse en los distintos territorios. Hay muchos territorios que son muy avanzados tecnológicamente y otros han quedado en el tiempo, en las distintas, o sea, si nos vamos a Europa no es lo mismo que irnos no sé, al Caribe, en esos lugares como Cuba, no sé, pienso, hay una cuestión, o Costa Rica, diferente totalmente en muchas cuestiones, en muchas cosas aparte de lo económico, lo social totalmente, y el simbolismo que influye en ellos, las formas de expresarse. Creo que, perdón, pero en una materia, creo que fue comunicación estratégica, nos hacían escuchar sobre un grupo de gente que era nativa del lugar, que era un lugar del Caribe, y personas que eran turistas
y otras que eran conocedores, digamos, que trabajaban en el turismo. Y cómo se expresaban para decir dónde quedaba tal lugar, no tenían direcciones, hablaban de oeste, norte, sur, y para cada cual el norte y el sur era lo que a ellos les parecía, era muy subjetivo. Y decían que si, bueno, no conocías o no entendías el idioma, era muy difícil entender cómo manejarse en ese territorio. Bien. Bueno, no sé, me pareció importante comentarlo porque era como que venía del tema. No, es que estos aportes que ustedes hacen, que van haciendo a partir de transitar por otras materias, es muy interesante y empiecen a hacerlo. Ustedes van a ir recibiendo material y conocimientos sobre otras materias, que la idea es que ustedes puedan articular todos esos conocimientos y enriquezcan lo que ven en cada una de las materias. Así que el comentario está muy bien, Cintia. Ahí los autores que nosotros vemos, la idea de construcción social, ¿se acuerdan que con el profesor Actis vimos 2 casos? Ahora vamos a ver otros ejemplos, pero tiene que ver con esto de entender al turismo como un sistema, dicen los autores, que es ordenado y ordenador, dicen ellos, de prácticas y relaciones sociales. No es solamente el aspecto económico, esto tiene que ver con la evolución que se hace sobre el estudio y el análisis sobre el turismo. Y a los turistas se los entiende dentro de este concepto de construcción social como, dicen ellos, como actores con capacidad de actuación sobre la transformación y resignificación del espacio. Entonces, estos actores con capacidad de actuación sobre la transformación y la resignificación del espacio. Entonces, el turista no, recuerden como les dijo el profesor Actis, no de manera individual. No como algo individual, sino como algo de masa. Exactamente, sí, como en conjunto, el turista como un actor, es el que tiene un rol protagónico en esto de entender el turismo como una construcción social. Y es este rol protagónico en el espacio, sobre todo en el área receptora, y transforma con esa mirada y con esa carga valorativa que impone los espacios en lugares turísticos, los transforma en lugares turísticos. ¿Por qué? Porque hace una apropiación de ese espacio, sí. Disculpame que te corte. Me acuerdo de que nosotros en proceso habíamos dado de que la construcción social iba de la mano, digamos, de lo que era la política, porque lo que era, digamos, no sé, por ejemplo, el presidente de la Nación, digamos, hace un discurso, pero si la gente, digamos, como que no lo valora, si no se lo cree, no puede llegar al objetivo, digamos, de que la gente lo valore y de que, digamos, por ejemplo, si la gente no valorara el monumento a la bandera, hoy estaría destruido. Y de eso se trata, digamos. Sería el sentimiento de pertenencia lo que ella estaba diciendo, que creo que son uno de los 4 estados de estatidad. Bueno, para que se forme una nación, empecemos por ahí. Bueno, ahí, en cuanto al turismo, vamos a ver, en los procesos de valorización entran a jugar distintos actores. Ahora lo vamos a ver a eso, pero tiene que ver con esta construcción social. ¿Por qué determinados destinos son turísticos y tienen relevancia y son mucho más masivos que otros? Esto, por supuesto, poniendo el paréntesis a lo que sucede ahora con la pandemia, ¿no? Pero, ¿cuáles son y por qué otros no? Y asimismo, en términos de la pandemia, ¿por qué ahora se revitalizan algunos lugares? Se hace turismo, o la gente está empezando a hacer turismo sobre lugares donde los que antes no se hacía. Bueno, esto tiene que ver porque esto justamente implica que el turismo sea una construcción social. Y Pirazzi y Ercolani lo que dicen que es este sistema, que es el turismo, como una actividad compleja, esto porque involucra diferentes actores, diferentes vinculaciones. Entonces, ellos dicen, intervienen distintos actores sociales, públicos, privados, en los distintos espacios participantes, y se articulan en lo que se considera como un sistema turístico. Y esta construcción social, dicen los autores, en realidad, en esta construcción social, el turismo lo que hace es transformar los espacios en lugares turísticos, a partir de esta carga valorativa que les otorga durante las etapas del viaje. Y es producto justamente de la sociedad que lo habita, lo adapta, lo organiza y lo modifica. Dice, les leo una cita que lo tiene en el texto de Silvia Sileo, dice: el turismo es entendido
como construcción social, ya que involucra a sí mismo las acciones que el hombre en comunidad provoca, transformando y transformándose a sí mismo. Ahora vamos a ver que ya retoma la concepción de paisaje. Es una mutación constante, dice ella, del espacio a causa de la actividad humana, que es señal de los cambios y continuidades en las intenciones de los individuos y permite entender a través de las marcas dejadas los diferentes procesos que han tenido lugar en la historia de la humanidad. Entonces, ¿eso se entiende el concepto de construcción social? Sí, lo podríamos resumir que es transformación todo el tiempo. Bueno, la transformación que hace el individuo, los individuos, como actor, en determinado espacio. Yo le traje, les puse, no sé si las llegan a ver, pero para no hacer tanta filmina, las recorté, las puse más chiquitas. Fíjense que acá tenemos, a ver si me deja activar el puntero. Lo que habíamos visto de Acapulco, que así como se resignifica positivamente, acá también negativamente, cuando deja de ser. Exactamente, acá fíjense, estos son recortes de noticias, ¿no? Como vos bien recién decías y que habíamos visto el otro día en clase, el caso de Acapulco. Del paraíso al infierno narco, porque esto es tal cual, en la década de los 70, 80, Acapulco era el destino turístico por excelencia en México. Fíjense estos de que dice, si leo los diferentes procesos que tienen lugar en la historia de la humanidad o en un lugar determinado, la constante mutación del espacio provoca que hoy, por ejemplo, Acapulco sea uno de los lugares menos visitado de México porque está tomado por grupos narcos. Ha evolucionado, hay una cuestión social, económica y política que ha modificado la configuración de Acapulco como un espacio y un destino turístico. Y el otro extremo es... Perdón. Sí, hable, interrúmpame, sí. Me hace pensar mucho en lo que está pasando en Rosario, o sea, que tenemos una publicidad ante el resto del país particularmente, de que es la inseguridad total la ciudad de los narcotraficantes, últimamente un poco así. Y eso también es negativo cuando estamos en un momento que Messi no está haciendo publicidad sin querer, por ser Messi, de Rosario. Porque muchos extranjeros empezaron a ver qué era Rosario, dónde era Rosario, quiero conocer el lugar de Messi, y tenemos estas dos cuestiones que nos influyen el turismo negativamente, que digo, bueno, los medios de Buenos Aires me parece que están dándole mucha pelota a eso para generar que tengamos menos turismo acá también, porque estamos creciendo como ciudad. Bueno, a pesar de la pandemia y eso, creo, no sé yo. Sí, bueno, ahí habría que ver si esta cuestión está impactando negativamente en el turismo en Rosario, por ejemplo. Pero también la otra cara de esto que vos decís, que por supuesto que pesa y que puede influir en que un destino emerja o no como destino turístico, también toda la cuestión de la pandemia ha revitalizado, y ahora lo vamos a ver, el turismo más de cercanía. Entonces hay toda una propuesta y de modificar qué se entiende por el turismo, que también ahora lo vamos a ver, porque Rosaque, cuando habla de imaginarios turísticos, también se cuestiona todo el tema de la movilidad y si hay otras formas también de hacer turismo. Pero así como tenemos el caso de Acapulco, o puede pasar con una ciudad en nuestro país mismo también, que era un destino turístico muy concurrido, tenemos, y ahora no lo es, tenemos el caso de Dubrovnik en Croacia, que de no figurar dentro de los destinos turísticos más importantes, ahora lo es, o lo estuvo siendo por el hecho de fue el lugar de donde se filmó una serie sumamente importante. Con las consecuencias que eso trae, que es otra discusión, porque qué pasa con el cuidado del patrimonio, con el sobreturismo, que son todos estos cuestionamientos que se hacen a partir de las diferentes formas que se va construyendo el turismo. Pero también, no sé si habrán visto, que yo les puse acá uno, que es este recorte que dice los 10 destinos más visitados del mundo. Así como está ese, van a encontrar en revistas de turismo que dice los 10 destinos menos visitados del mundo. ¿Y qué es lo que a ustedes les parece que puede influir
en que sean los 10 destinos más importantes y los menos importantes cuando, por ejemplo, dentro de los 10 menos importantes hay playas maravillosas. ¿Qué les parece a ustedes? Y el tema de la seguridad, que me parece lo más fundamental para visitar un lugar. La seguridad es lo primero. Si no hay eso. Factor social. Bien. Es la sociedad la que marca por ahí más el lugar. La falta de infraestructura también influye mucho. Bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué pasa con la mirada del turista? Cuando el turista como que no se apropia de alguna manera de ese lugar como turista. ¿Mm? Sí, decime. No sé si querías decir algo, me parece que yo te interrumpí. No, bueno. Yo. Sí. No, porque se me trabó todo el micrófono. Que quería dar el ejemplo de Venezuela, de las playas, y que bueno, era por la salud del país, por miedo a que uno le roben o algo, no, se me trabó el micrófono justo. No, está bien, pero bueno, también, por ejemplo, fíjense lo que pasa que en lugares hiper concurridos por el turismo previo a la pandemia, como Barcelona, Venecia, que son lugares donde hay toda incluso antes de la pandemia ya se estaba hablando de modificar esas formas de hacer el turismo, que ahora vamos a ver algunos autores que lo cuestionan. O, fíjense el recorte acá más chiquito, dice: el miedo a los destinos árabes relanza el enero turístico en español. ¿Se acuerdan? No sé si saben de una serie de atentados que hubieron a lo mejor, por ejemplo, en Egipto, todo el tema de la primavera árabe. ¿Escucharon alguna vez? Con Ornella seguramente van a trabajar. Hay una serie que seguramente muchos la vieron, que es Merlín, la del profesor de Barcelona. Sí, Merlín, sí. Y que él es, bueno, justamente en una parte de la serie se queja de los turistas, él es de ahí, por esta cuestión de que, bueno, que a ellos les sale todo más caro porque es el precio turista para todo, digamos, y como que le va sacando también los territorios típicos de ellos, porque se va también cambiando la ciudad, se hace más cosmopolita, y bueno, un montón de cuestiones que está bueno, pues en la serie como que sin querer lo muestra. Digo, no sé, a lo mejor si alguno la vio, pues es una serie reconocida, y ahí creo que hay un buen ejemplo de eso, lo que siente el que es de ahí, el nativo. Bien. La mirada de la comunidad receptora en el marco de la construcción social del turismo. Profe. Está muy bien, porque eso es así. Sí. Yo voy a decir algo, pero vos frename por la duda, capaz que estoy diciendo otra cosa. No, nosotros estábamos, bueno, el cuatrimestre anterior dimos en sociales lo que era la sustentabilidad, no me acuerdo cómo viene el nombre, pero dimos que se necesita 4 factores para que sea posible. Tiene que el social, el cultural, el ambiental y el político. Porque esto afecta, digamos, al lugar turístico. Yo te hago un ejemplo nomás, así, al azar, ¿no? Por ejemplo, Bariloche. Sí. Bariloche es un destino turístico en donde van todos los egresados. Bueno, se necesita leyes para que los chicos, estos los que van, sepan de que no se puede, digamos, gritar, por ejemplo, en la calle de tal hora a tal hora, por decirte un ejemplo, ¿no? Para que no moleste a la sociedad. Se necesita de que, digamos, de que consuman, digamos, lo que es todo el del turismo, para que crezcan económicamente el lugar, y cultural, de que, digamos, de que haya también una ley, digamos, de lo político, para que no rompan el lugar y para que sigan funcionando, ¿no? Para que no afecte a generaciones futuras. Bueno, ahí, Araceli, lo que vos decís está muy vinculado a lo que tiene que ver con la planificación turística en los espacios, que eso también es importante y evita a veces esto de ordenar el espacio, la conservación del patrimonio. Tanto en Venecia como en Barcelona, para entrar a determinados lugares hay cupos, ya no hay acceso libre, hay cupos diarios. En Barcelona, al Parc Güell, se podía entrar antes de la pandemia con un cupo diario. ¿Por qué? Porque empezaba a haber deterioro del patrimonio público y patrimonio cultural de la ciudad. Lo mismo en Dubrovnik, a partir de la llegada masiva de cruceros y la cantidad de gente que llegaba diariamente a la ciudad. Pero eso tiene que ver con esta construcción social que se hace de por qué un lugar es más atractivo o no
y por qué un lugar es elegido también por los turistas y por qué no, y por qué se elige como un lugar turístico. Esto de cuando hay alguna situación de, a lo mejor de terrorismo en algún país en el norte de África, bueno, en este caso hizo que los turistas recurrieran a destinos en las Islas Canarias, por ejemplo, porque eran similares en algunas cuestiones de características geográficas con el turismo que se hacía en el norte de África. Y esto tiene que ver con distintos procesos y factores que Pinasi y Ercolani hacen que, ellos sostienen que hacen que estos factores determinan la configuración de los espacios turísticos. Y ahí, sí, ahí van, sí. Perdón, no, después comparto un ejemplo que había pensado para... No, dale. Esto de que estaban comentando un poco de que la construcción social es una cuestión muy variable, que depende de un montón de factores económicos, culturales y políticos, se puede pensar un poco en lo que pasó en el turismo entre Argentina y Chile. No sé si se acuerdan que hace un par de años hubo como un boom de turismo argentino hacia Chile porque el tipo de cambio favorecía. Entonces, un montón de personas viajaban y se traían algún electrodoméstico, ropa, qué sé yo. Bien. Eso funcionó durante unos años y bueno, obviamente que hubo una construcción social, o sea, una percepción positiva que mantuvo, digamos, ese lazo. Después, no sé si recuerdan que Chile empezó a vivir una serie de conflictos sociales que hicieron que merme un poco todo el afluente de turistas argentinos hacia Chile, sumado a que esas condiciones económicas que antes eran más favorables se fueron cambiando. Entonces eso es como quizás un espacio, por motivos económicos fue muy atractivo, después por cuestiones internas, locales de ese destino, hicieron que la percepción, que la construcción social que se hace vaya cambiando en poco tiempo, digamos. Exactamente. Bien. Eso que dice Camila es así, fíjense todas estas cuestiones que también contribuyen y forman parte de entender al turismo como una construcción social y cuál es el impacto que tiene el turismo en este caso en determinados espacios y en espacios entendidos desde lo turístico, ¿sí? Y acá fíjense que en esta, Pinasi y Ercolani, cuando hablan de configuración de los espacios turísticos, ellos dicen que esta configuración se determina a partir de 3 factores. Esta es una clasificación que hacen ellos. Dicen que son los factores ambientales, los factores espaciales y los factores socioeconómicos y políticos. Entre los primeros, ellos dicen que tienen que ver los recursos territoriales, los atributos del lugar del destino, como recursos también culturales, el clima, el relieve, la vegetación, esas características propias de la sociedad local receptora. Dentro de los factores espaciales, dicen ellos hablan de la distancia que hay entre el espacio emisor y el receptor. Y estas distancias, dicen ellos, no solamente involucran distancia física, sino también distancia cultural, el transporte, porque algunos destinos son más elegidos por el turista argentino que otros. Ustedes vieron que en términos generales siempre se suelen ir a los mismos destinos turísticos. Bueno, ¿por qué determinado destino? ¿Por qué Miami es un destino muy apreciado por los argentinos? ¿Por qué España lo es? ¿Y por qué no lo es las Islas Canarias dentro de España? Entonces, ahí tiene que ver con esto de los factores que involucran la configuración de los espacios turísticos. Y después hay factores socioeconómicos y políticos, que un poco es lo que recién Camila daba el ejemplo con la cuestión del tipo de cambio. Son variables de contexto, o esto es lo que yo les decía del tema del terrorismo, y son variables que condicionan de alguna manera el funcionamiento del sistema turístico en un lugar determinado. Por ejemplo, Rosake lo que dice, en esto de la configuración y cómo influye, y en esto dentro de los factores socioeconómicos, políticos, que se dan hasta sanitarios, podríamos pensarlo en la pandemia, nunca se había dado una pandemia de tal forma que afectara y resintiera tanto el turismo, porque hubo otras pandemias como el SARS y no repercutió tan bruscamente. Y Rosake lo que dice es esto: estos impactos ambientales, sociales y ecosociales del turismo y en el turismo
tienen que ver con entenderlo como un fenómeno que no es ni aislado ni descontextualizado. Entonces, ¿qué pasa con la pandemia del COVID? Yo hoy les traje un par de imágenes como para que ustedes, a ver si invitarlos a debatir. Está la Gioconda, un cuadro que está en el Louvre de París. Fíjense que se está vacunando. Cómo la pandemia vuelve a reconfigurar todos los espacios turísticos y los territorios pensados como espacios de territorio. Ahí hay una nota que dice que el Consejo Mundial de Turismo, que agrupa a las empresas y al sector privado, sobre todo de turismo, y también la OMT, pide a los gobiernos y empresarios reforzar los protocolos sanitarios. Bueno, cómo estos protocolos están modificando los protocolos que cada país impone en la forma de hacer turismo. Hay países donde hoy Argentina no puede, los turistas argentinos no pueden entrar si no están vacunados con determinadas vacunas. No sé si habrán escuchado que España acepta turismo argentino nuevamente sin hacer cuarentena en tanto y en cuanto estén vacunados con una lista determinada de vacunas. Por ejemplo, la Sputnik. Si no escuché mal, creo que era con la Sputnik y la AstraZeneca. No, con la Sputnik no se puede entrar. Se puede entrar con la Sinopharm, con la Sinovac, con la AstraZeneca, con Moderna. Con la única que no se puede entrar, que nosotros nos involucra, porque es una de las vacunas utilizadas en la Argentina, es la Sputnik, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que Madrid, un destino sumamente requerido, incluso hasta para hacer tránsito, para ir a otros destinos, hoy a los argentinos lo vemos impedido por una medida que tiene que ver con lo sanitario, pero que impacta en lo turístico. Profe, pero ¿cuál es el fundamento? ¿Es una cuestión política contra Rusia o es por otra cosa que es justo esa vacuna no podés entrar si estás vacunado? Tiene que ver con un reconocimiento que la Organización Mundial de la Salud no le hace a la vacuna Sputnik, pero que claramente es una cuestión política por el tema de Rusia. Sí, es así. Nos llevaría toda una clase a hablar de eso y Camila y yo estaríamos encantadas. Perdón, pero es zarpado eso. Es así. Pensar en eso es algo... Sí. Pero también fíjense que, además de las cuestiones sanitarias, también se está modificando la forma de hacer turismo. El tipo de turismo que parece que se reconfigura a partir de la pandemia. Y que te dice, informe turismo de bienestar, tendencias y desafíos en tiempo de COVID, con el turismo de cercanía, con el turismo más de tipo natural, con el turismo manteniendo los espacios naturales, el ecoturismo, el turismo de cercanía, el turismo respetuoso con la comunidad local. Y como yo les decía, es un debate que se estaba dando antes de la pandemia, pero que el COVID lo terminó de acelerar ese proceso. Y bueno, estos son cambios que tienen que ver con la configuración de los territorios a partir del turismo y entender al turismo ciertamente como una construcción social. Todo esto forma parte de entender al turismo como una construcción social. Bueno, Silvia Sileo, también en su texto habla del ambiente, y ahí ella, en este análisis que hace entre geografía y turismo, dice que dentro de lo que es ambiente debemos incluir tanto el medio físico como la sociedad que se inserta en ese determinado ambiente. Es un poco lo que estuvimos hablando hasta acá. Y dice, toda actividad de la humanidad no solamente afecta al medio natural, sino también al social. Estos ejemplos que ustedes traían con el caso de Barcelona y cómo implica la modificación de la cuestión, digamos, de los alquileres, el transporte que cambia de recorrido. Bueno, el turismo es un producto social que justamente afecta tanto, dice Silvia Sileo, a las áreas que comprende como a la sociedad en las que se involucra. Y además, para que ustedes tengan en cuenta, estos dos conceptos, sobre todo el de paisaje, que entiende Silvia Sileo, que no es el concepto de paisaje tradicional que si uno busca en la Real Academia Española que es paisaje, sino que es el modo, fíjense desde dónde se para ella para determinar lo que es el concepto de paisaje, el modo en que un individuo interpreta el sitio que se encuentra ante él.
Cada miembro de la sociedad, dice Silvia Sileo, lleva consigo una carga histórica, sentimientos, vivencias, sensaciones que intervienen en la manera en que se plantea, frente a una porción del espacio y lo observa de acuerdo a su experiencia, ¿no? Su carga personal. Esto de la construcción social, la carga valorativa que pone. Este es el concepto de paisaje que ella sostiene. Bien desde la subjetividad. ¿Se entiende qué es lo que ella está queriendo decir con paisaje? Tiene una particularidad. Entonces, si por ejemplo en el examen... ¿Un ejemplo, profe? Bueno, ¿cuál es la mirada que tiene un turista frente a un determinado lugar? ¿Por qué se lo apropia? ¿Por qué lo considera un lugar importante para que lo considere un atractivo turístico? ¿Por qué los argentinos están mucho vinculados a el turismo en Italia, por ejemplo? Porque tiene que ver con esa carga personal que tenemos nosotros por nuestra historia cultural, por la cuestión de la inmigración. Entonces, el argentino a lo mejor se para distinto, se posiciona distinto frente a un destino como Italia que alguien de, no sé, de Australia. Lo mira con otros ojos. Ahí pone su carga personal, tiene que ver con su propia historia. ¿Se entiende? Ahí tiene que ver con lo subjetivo, con la importancia de la carga personal que el turista pone en el momento que hace justamente turismo. Y acá, fíjense que también otro concepto importante, que recién lo vimos, que tiene que ver con esto del imaginario turístico y el cuestionamiento que hace Rosake, porque ella dice que van a surgir nuevas percepciones de lo que significa hacer turismo, porque se acorta, dice, la distancia entre el concepto de ocio, el de recreación y el de turismo. Un poco este cuestionamiento la definición de la OMT, que habla de desplazamientos por una noche o más, hasta un año. Bueno, ella dice qué pasa con el turismo que se está realizando de cercanía, que yo voy a un lugar, pero vuelvo y pernocto en mi casa. Bueno, ¿eso no es turismo? Bueno, ella dice que sí, que claramente la pandemia vino a poner en cuestión todos estos conceptos que estaban dados por sentados. ¿Sí? O qué pasa con digamos, esto de el turismo más virtual, esto de viajar. Yo ahí les traje dos ejemplos que encuentran dos lugares en Instagram, uno que se llama Madrid Secreto, creo que se llama. Entonces, uno los invitan con imágenes, con videos, a viajar justamente con esas imágenes, con esos videos, sin trasladarse al lugar de destino. Entonces ahí se pone en cuestionamiento los tipos de turismo que se van generando y el concepto de turismo también, porque ya hay una forma distinta de entender a la geografía del turismo, no solamente como desplazamiento, ¿sí? Esto es la nueva forma de viajar, esto de que también les mencionaba el profesor Actis del concepto de staycation, esto de hacer vacaciones en el lugar de origen del turista. Entonces son todas nuevas conceptualizaciones y nuevas miradas que se van teniendo sobre la forma de hacer turismo. ¿Sí? Sí, Vanessa, ¿qué tal? No, yo estaba recordando también, bueno, una materia de tecnologías de la comunicación turística, que también ahora en pandemia, con toda esta la incorporación de todas las tecnologías, la realidad virtual de hacer viajes, por ejemplo, simulados en un avión y que viajaban por distintos lugares de Europa, fue algo que fuimos trabajando en esa materia, y también esto de la realidad aumentada, que uno va incorporando, o sea, a través de un dispositivo, desde un celular, algunos lugares que a lo mejor está frente a un edificio y lo enfocás y te da toda la información sin la necesidad de estar con un guía turístico, por ejemplo. Bien, sí, sí. Bueno, acá en Rosario tienen la aplicación de Rosario Turismo, que también tienen estas guías que ustedes pueden ir escuchando mientras recorren, por ejemplo, Boulevard Oroño. Entonces, estos tipos de podcasts sobre algunos lugares turísticos. Eso se hace en un montón de lugares en el mundo, pero bueno,
acá en Rosario, si bien no tiene que ver con un espacio que nosotros trabajemos en nuestra materia, pero eso es otra forma de hacer turismo. Entonces se modifican las formas de hacer turismo. Y hay también, un juego que está muy bueno. Sí. Hay un juego que está muy bueno que se llama el simulador de vuelo, de que vos podés volar por cualquier lado, digamos, de Europa, de donde vos quieras, podés volar. Y ahí vos podés hacer foco en donde vos querés ir y te lo muestra exactamente. Bueno, incluso esto que vos estás diciendo también es una invitación a cuando ustedes empiecen a estudiar cada uno de los destinos turísticos que vamos a ir viendo y de las ciudades, que estudien con imágenes al lado, métanse en internet y busquen y mientras estudian, las imágenes, los videos, todos esos lugares también permiten apropiarse de ese conocimiento. Pero toda esta reconfiguración de entender también el turismo como una construcción social por este suceso claramente que provoca la pandemia, bueno, también invita a un cuestionamiento y a volver a pensar en distintos conceptos y a volver a plantear los conceptos que ya se daban por sentados de otra manera. Después van a ver que Rosaque en su artículo trae a colación algunas cuestiones que trata Yernock, que es un autor español que cuestiona un montón de cosas del turismo, y bueno, él lo que dice, tiene cierto reparo de decir que bueno, que esto en un corto y mediano plazo, dice él, es posible que resignifique lo que implica hacer turismo, pero bueno, dice yo tengo ciertos reparos de que esto, una vez que haya una vacunación masiva, no volvamos a el modo de hacer turismo que teníamos previo pandemia. Pero bueno, estas son distintas miradas que ustedes van a empezar a leer dentro de los textos y que se cuestionan desde distintas perspectivas. Bueno, esto acá brevemente, porque también me interesa que hoy revisemos el tema de los espacios turísticos y la clasificación de espacios turísticos, van a ver que tanto en Sileo como en Pinasi y Ercolani hablan del proceso de patrimonialización o procesos de asignación inducida de valor, de acuerdo a cuál de los autores estemos mirando. ¿Y esto qué quiere decir? Básicamente, si bien lo pueden encontrar de formas distintas en estos autores, pero en resumidas cuentas plantean lo mismo, es que el espacio deviene en espacio turístico a partir de la presencia, dicen ellos, de recursos naturales y culturales. Es lo que determinan y denominan la materia prima. Y ese espacio, en realidad, como turístico, se deduce a partir de la presencia de estos recursos que se constituyen, dicen ellos, como efectiva o potencialmente turísticos. ¿Por qué? Porque muchos lugares tienen maravillosas playas, es decir, la materia prima, el recurso natural lo tienen, pero ¿qué pasa? ¿Por qué algunos son destinos turísticos y otros no? Bueno, ellos dicen, la presencia de esta materia prima, de estos recursos naturales o culturales, adicionada a la existencia de servicios, equipamientos, instalaciones, que un poco ustedes recién lo mencionaban hace un ratito, y la infraestructura es lo que conforman un espacio turístico como tal. El espacio turístico es este espacio acondicionado para las actividades de ocio. Esto también es importante. El espacio turístico es el espacio acondicionado para las actividades de ocio. Entonces, para que se constituyan un producto turístico, se requiere que los recursos sean acondicionados para esa visita. Y dentro de estos recursos que uno acondiciona para la visita, hablamos de cuestiones, elementos tangibles, esa materia prima, los bienes, los recursos, la infraestructura, como elementos intangibles, los servicios, la imagen de marca, el marketing turístico y la actitud de los residentes, dicen ellos. Profe, ¿qué es la imagen de marca? El marketing turístico, también cómo yo posiciono un lugar como turístico y cómo lo posiciono como marca ciudad turística. Acá, Adriana, sí. Cuando usted habla de producto turístico, ¿es lo mismo que espacio turístico? ¿O el producto turístico es el todo ya incluyendo el atractivo turístico más
el espacio turístico constituye el producto turístico, una cosa así. Exactamente. El producto turístico es cuando además de el recurso que está condicionado para la visita, que es parte de entender al espacio turístico, ya incluye estos elementos tangibles e intangibles que suponen recursos, bienes, infraestructura, la planificación, los servicios, la gestión desde el espacio público, desde las secretarías de turismo, la imagen de marca, el marketing turístico. ¿Y esto por qué tiene que ver? Pero esto, por supuesto que esta es la conceptualización que hacen estos autores. Ustedes pueden encontrar otras conceptualizaciones, pero Pinazzi y Ercolani y Sileo coinciden en esta evolución que hacen de la materia prima al atractivo turístico y luego al producto turístico. Fíjense esa imagen, no sé si la de arriba, ¿la identifican? ¿Qué pasa con la de arriba y qué pasa con la de abajo? ¿Por qué la de arriba? ¿Alguien identifica qué es la imagen de arriba? ¿No es el muro de Berlín? Bueno, exactamente, es el muro de Berlín. ¿Y por qué ese muro es turístico y es un atractivo turístico, la gente va a visitarlo, y el de abajo, que es un muro de grafiti del barrio, de cualquiera, del barrio donde nosotros podemos vivir, quizás no sea un atractivo turístico? ¿Qué les parece? Por el peso social que tuvo. Histórico. Peso histórico y social. Porque tiene historia. No. Bien, están los acontecimientos históricos que recién mencionaba, creo que Alejandro, ahora se me fue el nombre y no lo puedo ver, esto que decían también las compañeras. Y ese, fíjense que es el muro de Berlín, eso fue pintado por un artista ruso, que se llama Dmitri Brubel, creo que se pronuncia así. Si alguien sabe que se pronuncia distinto, me corrige, no hay ningún problema. Que lo convocaron justamente después de la caída del muro de Berlín para hacer esa pintura, esa obra, en lo que se llama la East Side Gallery, que después cuando veamos Alemania, cuando veamos Berlín, lo vamos a seguramente retomar. Pero esa es una sección que tiene el muro de Berlín, donde, bueno, que se salvó del derrumbe y que justamente hoy es un atractivo turístico. Es icónico. Bien, exactamente. Acá hay otro. ¿Por qué este muro de acá abajo no es un atractivo y estos de arriba sí? ¿Lo identifican también? El muro. El muro de los lamentos. El muro de los lamentos. El muro de los lamentos, muy bien, muy bien. Bueno, lo mismo, ahí hay todo, van a ver con la profesora Favani que van a trabajar Israel. ¿Por qué? ¿Cuál es la historia que tiene eso detrás? ¿Por qué hoy es un atractivo turístico? ¿Por qué es importante también para la sociedad local? Bueno, eso tiene que ver con esto de el paso de un recurso, ya sea natural o en este caso cultural, cómo hoy se transforma en un atractivo y un producto turístico con todo lo que tiene alrededor y uno lo visita. Esto, simplemente a modo de ejemplo, son algunas, esto cuando me preguntaban lo del marketing turístico y la cuestión de la marca, bueno, estas son distintas marcas de ciudades o de países para promover el turismo y que contribuyen a transformarlo en producto turístico. Fíjense, Guatemala, y abajo tiene una leyenda, dice corazón del mundo maya. ¿Por qué? Porque lo identifican con este pasado maya en la región. Y evoca esto de la cuestión más histórica que tiene como destino turístico Guatemala. Costa Rica, dices, sin ingredientes artificiales. Costa Rica en particular tiene mucha tradición en los últimos años de promover un turismo sustentable, el ecoturismo, e incluso participar de algunos proyectos de cooperación que tienen que ver con el desarrollo de programas de turismo más natural. La imagen de Belice, ahí se construye una imagen de destino turístico. Y el último, el de Colombia, que fíjense lo que dice, el riesgo es que te quieras quedar.
Bueno, ¿qué implica esto? ¿Qué pasa en Colombia? Con las FARC, con el tema del narcotráfico. Trata de minimizar lo negativo. Y revitalizar aquellos aspectos positivos que tiene Colombia como destino turístico. Fíjese, el riesgo es que te quieras quedar. Entonces esto tiene que ver con la construcción de la marca y la transformación de un destino como atractivo y como producto turístico. ¿Se entiende? Todo esto contribuye a que un destino determinado se transforme en un producto turístico. Esto acá brevemente, porque lo vamos a retomar cada vez que veamos distintos destinos turísticos, distintas ciudades que vayamos viendo, que va a ser un ejercicio que nosotros les vamos a pedir siempre de que vayan identificando cuáles son aquellos factores más relevantes del por qué un destino es un atractivo turístico. El factor histórico, el factor religioso, la cuestión más bien cultural, la cuestión climática de relieve o los aspectos más naturales, la cuestión de la proximidad. Por ejemplo, esto lo vamos a volver a ver, un poco adelantándonos a algo que vamos a ver más adelante, siempre que viajemos por distintos lugares. Si yo les digo un circuito que haga Santiago de Compostela, Lourdes en Francia y Fátima en Portugal, ¿cuál creen que es el factor más importante ahí a la hora de hacer turismo? El religioso. El religioso, exactamente. Y cultura también. Y la cultural. Pero ese es el ejercicio que nosotros les vamos a ir pidiendo que ustedes hagan. En la cuestión, no sé, si yo opto por las playas de Ibiza, ¿qué les parece a ustedes que es el factor más importante? El placer y el descanso. Bien, la cuestión del clima, de los factores naturales. Bien. Si yo pienso en, por ejemplo, nos vamos a adelantar, pero si yo digo en la zona de Cancún y la Riviera Maya, ¿qué les parece que es el factor o los factores más importantes? Clima, relieve. Clima, relieve y naturaleza. ¿Y qué pasa con todos los circuitos que se hacen de la cuestión más histórica vinculada con los antepasados, digamos, mayas que hay en la zona? ¿Qué pasa con las pirámides? ¿Alguien ha ido a esa zona de la Riviera Maya? Fíjense que con el nombre lo estamos diciendo. Pero lo que pasa es que eso no está sobre la playa, lo que estás diciendo. Sí. No pegado a la playa. Uno cuando hace el circuito en la Riviera Maya, además de ir a la playa, tiene el circuito por las pirámides, por ejemplo. ¿Alguien ha ido? No. Yo he ido de acá. Bueno, bueno, cuando vean México, van a ver. Además, Delia, ¿vos podrías apagar el micrófono? Que hay mucho ruido. Van a ver que además del turismo de playa, se hace todos los circuitos que están vinculados a la historia maya. Ese es el ejercicio que ustedes tienen que ir haciendo a medida que vayan leyendo cada uno de los destinos que van a ir estudiando, qué cuestiones son las más importantes, qué factores identifican. Bueno, no importa, no hay problema. Pero estaba Delia, también tenía aprendido por las dudas. Por supuesto, cuando quieran hablar, abran el micrófono. Pero bueno, esto vayan pensando que es un ejercicio que seguramente va a ser una de las preguntas del examen, una de las preguntas de los trabajos prácticos. De determinado destino, ¿cuál es el factor que ustedes identifican que es consideran más importante a la hora de definirlo como destino turístico? Bueno, vamos a entrar en esto porque ya estamos medio sobre la hora, pero no quiero dejar de trabajar este tema. Este es el famoso cuadrito que está en Pinasi y Ercolani, que como les dijo el profesor Actis, ellos hacen todo un recorrido de otros autores, también de otras clasificaciones, hasta llegar a su propia clasificación y propuesta de clasificación de espacios turísticos. Y ellos identifican que, por un lado, toman la variable de lo que ellos llaman variable de localización absoluta.
Esto, si tienen el texto, lo remarcan. Variable de localización absoluta. Y esa variable de localización absoluta es lo que determina si un espacio es o litoral o interior. Es decir, si está es costero al mar o al océano, o si no lo es. Litoral es costero al mar y al océano en esta clasificación. No es ni lacustre ni fluvial, es al mar o al océano. Por lo tanto, el resto es interior. Rosario es interior, por ejemplo, en esa clasificación. Santiago de Chile es interior, ¿sí? Porque no tiene costa sobre el mar. Y a su vez, para determinar la clasificación de urbano, rural y natural, utilizan la variable de antropización, que ahora vamos a ver qué significa esto, y la variable de las actividades, es decir, combina el grado de antropización con las actividades que se realizan para determinar si un espacio es urbano, rural o natural. ¿Qué es la antropización? La antropización es, como ahí lo dice, es la medida en la que la actividad humana está o ha estado presente. Entonces, cuanto mayor el grado de antropización, mayor la intervención del hombre en un espacio determinado. Es decir, que la antropización es la transformación que ejerce el ser humano sobre el medio. ¿Se entiende el concepto de antropización? Antropo, ser humano. Y tion, que viene del latín, quiere decir acción. Entonces, es la acción del ser humano. ¿Se entiende? ¿Queda claro ese concepto? También, concepto aprenderse. Muy importante. Entonces, en esta clasificación, que estas dos variables, es decir, la de localización absoluta y la de las actividades y el grado de antropización, se pueden mezclar. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber un espacio que sea litoral y urbano y un espacio que sea interior y urbano. O un espacio que sea litoral y rural o interior y rural, lo mismo con el natural. ¿Se entiende? Se combinan estas dos variables con estas tres de acá. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos para que hagamos el ejercicio. Pero en principio, entre urbano, rural y natural, ¿cuál les parece que es mayor el grado de antropización? Urbano es Urbano. mayor. El urbano. El urbano. Bien. Ellos dicen que el urbano es en general aquel espacio que comprende las actividades que se hacen en ciudades, sobre todo. Están altamente antropizados estos espacios. Y que la actividad turística gira en torno a la visita de atractivos históricos, culturales y más bien contemporáneos. En el espacio rural, como bien el profesor Actis les dijo, no tiene que ver con una escala intermedia. Sí hay un menor grado de antropización, no quiere decir que no esté antropizado, sino lo que se busca es que las actividades giren en torno a cuestiones más propias del lugar. El turismo de estancia, el turismo de hacienda o de facenda que van a ver en Brasil, las rutas del vino. Esos son actividades propias de un espacio rural. Lo que tenga que ver con actividades del campo, pero siempre vinculadas a lo turístico. Si yo les digo, no sé, pongo como un ejemplo extremo que conozcamos a lo mejor por vivir en la provincia de Santa Fe y estás relativamente cerca, les digo San Genaro, en la provincia de Santa Fe. Si hay alguien de San Genaro acá, que avise. San Genaro, si bien es rural por sus actividades, ahora bien, ¿es un espacio turístico rural San Genaro? ¿Hay actividades turísticas desarrolladas en torno al campo? No sé, veremos. ¿Se entiende? Porque por ahí uno siempre dice, no, el campo. Bueno, pero el campo siempre recuerden que estamos hablando de espacios turísticos. Sí, hay estancias, hay un montón de cosas.
Es un tipo de turismo también. Bueno, por eso, pero yo les puse el ejemplo de San Genaro, A lo que vamos, profe, podría ser un lugar rural. Alguien creo que dijo, sí. Claro. San Antonio de Areco sí es una actividad turístico. turística. Bueno, San Antonio de Areco sí. O lo que vos recién decías, puede ser un lugar rural, pero que no sea un espacio turístico. Se cortó. San Antonio de Areco, en ese caso sí. Las facendas, el turismo que se hace de facendas en Brasil, sí. La ruta del vino en Australia, en Sudáfrica. Las estancias jesuíticas. Las estancias jesuíticas en la parte sur de Santa Fe. Es un espacio rural. Acá en Argentina, por ejemplo, es la ruta del vino que se da en Mendoza y en varias provincias del norte, ¿sería también espacio turístico interior rural o urbano? Rural. Me parece que nos estamos pisando un poco entre micrófonos y ahí que, Vane, se te estaba entrecortando un poco el audio. Ahora escuchás un poco mejor. Tienen que ver con la ruta del vino, en esa parte lo estamos definiendo como rural. Sí. A ver, sí, ¿a ustedes escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Me están escuchando? No. Ahora sí, pero estuvimos un tiempito como que estaba un poco con delay el audio y se entrecortaba un poco. A ver ahora. Mira. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Ahí va mejor. Bueno, está con un poquito de delay, así que si nos pisamos, tiene que ver con eso. Pero bueno, los exámenes, los ejemplos que ustedes tienen que dar siempre son vinculados a la materia. Ejemplos de Argentina, empiezan a pensar en ejemplos de los espacios que vamos a ver en nuestra materia. Porque no se aceptan ejemplos de Argentina porque lo ven en otra materia. Estamos... Claro, profe, pero como no conocemos bien los países, a veces uno trata de entenderlo. Cuando hablamos de las rutas, al vivir en el territorio. A medida que vayamos viendo distintos países, cuando haya para mencionar ejemplos. En esta instancia sí, por eso yo le hago la aclaración, no es que esté mal lo que están ustedes diciendo ahora, sino ya lo vamos a ver a medida que avancemos España, Francia, en Inglaterra, incluso vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, y el espacio natural, así nos vamos apurando un poquito antes que se empiecen a desconectar. Eso no tiene, porque si no, no sería turístico. Vane, ahí se está cortando un poco, no te estamos escuchando bien. Pero lo que se vuelve a cortar, no me escucho. A ver, ahí ya. Profe, apruebe apagando la cámara. A ver, dale. A ver ahí, ¿me escuchan un poco mejor? Sí, ahí se escucha mejor. Bueno, ahí está. Entonces, bueno, dejo la cámara apagada. Lo de natural no lo escucharon, ¿no? No se entendió nada de eso. ¿Hasta dónde se escuchó? Si podría empezar por natural, de nuevo. Bien, el espacio natural, los autores dicen, no es que no esté nada antropizado, está muy escasamente antropizado, poco antropizado, porque lo que se busca es que mantener la fisonomía natural del paisaje, que haya un funcionamiento armónico en los ecosistemas, y por eso son estas actividades como el turismo aventura, el ecoturismo, el turismo patrimonial, que es cuando se vincula a actividades con comunidades originarias,
Eso es turismo natural. No es que no esté antropizado, sino que está antropizado en menor medida. Eso, ¿se entiende la diferencia entre urbano, rural y natural? Sí. Lo único que a mí me quedó un poco de duda con el rural, porque entonces sería que se hace énfasis en que las actividades turísticas estén enfocadas al ambiente de campo, digamos. Claro, con actividades locales. Pueden ser de campo, como podemos hacer turismo de estancia, el turismo de hacienda, pero puede ser vinculado a visita a bodegas, por ejemplo, la producción, vamos a ver en Inglaterra, con la producción de whisky o de cerveza, eso también es turismo rural. Ustedes no se preocupen porque vamos a ver distintos ejemplos a medida que vayamos avanzando en los países. De todos modos, en las clases, si tienen dudas, siempre pregunten, no se queden con la duda. Eso, abran micrófono y preguntan. Sí, Micaela. Hola, ¿qué tal? Digo, algunos espacios, igual, digamos, no creo que sean, tan específicos. Puede haber una combinación, digo, de rural, urbano, natural. Exactamente. Ahí Porque puros así no lo vamos a encontrar. Depende de dónde nos concentremos, pero digo, debe haber alguna ciudad que tiene algún foco bien urbano y por ahí los exteriores más rurales. Bien. Fíjate que está muy bien lo que estás diciendo, porque cuando ellos hacen la clasificación, por un lado, de localización absoluta entre litoral e interior, y por otro lado, la de urbano, natural y rural, ellos hablan del grado de antropización, pero también de las actividades que se realizan. Entonces hay que entender, cuando ustedes tengan que justificar, ahora vamos a ver un par de lugares para intentar hacer este ejercicio. ¿Cómo justifican? ¿En qué nos vamos a parar? En el grado de antropización y en las actividades y cómo se combinan estas dos cuestiones. Pero está muy bien la apreciación que estás haciendo, Micaela, porque ahora vamos a ver, si yo les digo Punta del Este, ¿ustedes cómo la clasificarían según Pinazzi y Ercolani? ¿Qué me pueden decir? Urbano. ¿Vale? Litoral, urbano. Litoral urbano. Litoral urbano, perfecto. ¿Por qué? Porque ahí hay muchas actividades también que están vinculadas a la actividad de la social, digamos, de las ciudades, mejor dicho. Pero también tiene un componente de la actividad natural vinculada al turismo de sol y playa. Se puede dar estas combinaciones en un lugar turístico. Algunos son más claros y otros pueden dar esta combinación. Por ejemplo, para cerrar con estos ejemplos, si se quedan 5 o 10 minutitos más y cerramos esta actividad. Granada, España. Que yo les puse acá en el mapa, fíjense dónde está Granada, por si alguno no lo tiene muy bien claro. ¿Lo ven acá con el puntero? No. Acá abajo. ¿Lo ven? Sí. Bueno, Granada. ¿Cómo lo clasificarían? ¿Es interior o litoral? Interior. Interior. Exacto. Y respecto al grado de antropización y las actividades, ¿cómo lo clasificarían? Urbano. Muy bien. Muy antropizado. Perfecto. Bien. Las Islas Baleares, Mallorca, Menorca, Ibiza, ¿cómo las clasificarían? Litoral. Litoral natural. Urbano también. Urbano. Bien. Acá tenemos un caso que ustedes pueden justificar de las dos maneras. Litoral, claramente, eso está fuera de discusión. Pero según si nos enfocamos en las actividades que vamos a ir a realizar allí, tenemos algún componente de espacio turístico natural y algún componente de espacio turístico urbano. ¿Sí? Claro. ¿Se entiende? Por eso, el natural y el urbano y el rural no quiere decir que haya un grado de menor a mayor, sino que tiene que ver con el grado de antropización. Por supuesto, en algunos va a estar mucho más antropizado que en otros, pero se puede dar la combinación en función de las actividades también. Está muy bien. Barcelona, a ver si se animan. Sí, también litoral y urbano. Bien. Litoral Barcelona. urbano. ¿Barcelona sería litoral?
Está sobre las costas del Mediterráneo. ¿Mm? Ahí, fíjense que si bien Barcelona tiene playa, toda la zona de la Barceloneta, sobre todo en el último tiempo, en la ciudad de Barcelona, en términos generales, cuando uno va a hacer turismo a Barcelona, no va a ser turismo de sol y playa, sino que va a ser un turismo más bien de tipo urbano. ¿Sí? Ahí está, claro. En términos generales, nadie va a la playa a hacer sol y playa a Barcelona. ¿Sí? Van a hacer un turismo urbano, patrimonial, como decía recién la compañera. Entonces, ¿qué sería? ¿Litoral o interior? No, litoral. No, litoral. Litoral porque tiene playa, más allá que después no se haga tanto eso. Por la Está ubicación sobre las geográfica. costas, claro, fíjense, ahí está, por eso yo les dije, remarquen lo de la localización absoluta, porque para definir si un espacio es litoral o interior, tienen que mirar en el mapa a ver si está o no sobre las costas del mar o del océano. Y después, además de clasificarlo según su localización absoluta, la clasificación en términos de grado de antropización y actividades. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Porque está sobre las costas del Mediterráneo, pero las actividades tienen que ver con un espacio turístico urbano, en este caso. También, perdón, Vane, tengan en cuenta que esto como que surge constantemente, que cada vez que un espacio ustedes lo identifican como litoral, piensen sobre las costas de qué mar u océano está, porque muchas veces surge que identifican bien que es un espacio litoral, pero después no saben sobre qué mar u océano está. Así que eso siempre ténganlo en cuenta como para ubicarse y para que no sea demasiada información para la preparación del final todo junto. Tengan en cuenta que si en algún momento les van a preguntar por algo litoral, sepan, digamos, qué mar u océano baña sus costas. Exacto, ahí está. Bueno, si no se entiende, yo lo repito las veces que haga falta. De todas maneras, a medida que vayamos avanzando en los distintos espacios geográficos, vamos a ir haciendo este ejercicio. Pero esto que dice Camila es fundamental. Cuando ustedes agarren el manual y la bibliografía, trabajen con imágenes, pero también con el mapa al lado. Bueno, me toca leer Barcelona. ¿Dónde está Barcelona ubicado? Porque uno cree que está en el interior, y no, está sobre la costa del Mediterráneo. Y es una confusión muy frecuente, pero que ustedes tienen que empezar a incorporar esos conocimientos. Esta recomendación de Camila es básica, porque es un error muy frecuente en los exámenes. Estudian, pero no saben dónde está ubicado en el mapa. Las Islas Canarias, bueno, acá es muy parecido a lo que vimos con Ibiza. A ver si buscamos otro ejemplo para que no repetirlo. Con Londres. ¿Londres es interior o litoral? Litoral. No, Londres es interior, perdón. Interior, y las actividades, ¿cómo lo clasificarían? Urbano. Urbano. Bien. Fíjense acá, la isla de Elba, en Italia, es una isla, ya claramente lo está diciendo, litoral. Rural, bien, porque acá se hacen muchas actividades, después lo vamos a ver, vinculadas al lo que sería el enoturismo. Profe, entonces, todo el turismo vinculado a la vid. ¿Algún ejemplo de una ciudad o localidad que sea litoral, natural? Litoral y natural. Bueno, las islas, por ejemplo, acá vuelvo para atrás, las Islas Canarias, por ejemplo. Ese es claramente, si bien tiene un componente urbano, porque a ver, esto lo vamos a ver como Islas Canarias. Las Islas Canarias, por supuesto que dentro de las Islas Canarias hay distintas ciudades. Entonces, si ustedes van a ver que en las Islas Canarias, en Gran Canaria, en Las Palmas, ahí tiene playa, claramente, y también tiene el componente urbano. Pero en el sur de la isla, localidades como Maspalomas, como Ingleses, Mogán, que son otras localidades dentro de Canarias, ahí es claramente natural, porque lo que se hace es sol y playa.
Sí, también otros ejemplos que se dan más adelante en la materia lo van a ir viendo, pero un ejemplo claro de eso es en el sudeste asiático, en las islas Phi, en Tailandia, eso también lo van a ver. Y esa es como un poco, son bastante similares también todas las imágenes cuando ustedes se imaginan, así, sol y playa, playas espectaculares, pocas construcciones, pero sí obviamente una infraestructura necesaria para poder recibir a todo ese turismo con cierta calidad, digamos. Punta Cana, por ejemplo, en el Caribe, los Cayos en Cuba, bueno, ahí son litoral y natural. Acá, brevemente, yo un par de ejemplos y cortamos, así no los retengo más. El Valle de Aosta en Italia, esto está en el norte de Italia, a ver si tengo el mapa acá, no sé si se ve, es esta zona acá en amarillo acá arriba. Y esto acá se hace todo turismo de esquí, sobre todo, o trekking en verano. Esto es interior natural, ¿sí? Por eso, fíjense que cuando Pinazzi y Ercolini también hablan del tema de la variable de relieve, ellos dicen, bueno, no es lo mismo un turismo litoral natural que interior natural, porque las actividades que se hacen son diferentes. En uno se hace sol y playa y en otro tiene que ver con actividades como el esquí, trekking. ¿Se entiende? Bueno, Berlín, bueno, esto ya más un poco vimos interior urbano, y acá les traje otro ejemplo de interior rural. Toulouse en Francia, toda la ruta del vino en Francia, una de las rutas del vino en Francia. ¿Sí? La idea es que ustedes, este tipo de ejercicio lo vamos a ir haciendo siempre porque son preguntas de examen. Un listado de localidades, de ciudades que vayamos a ver, y las van a tener que clasificar. Y acuérdense de lo que les dejo de compartir. Acuérdense algo que les dijo el profesor Actis, que los países no son no son espacios turísticos en esta clasificación. No clasificamos a España según Pinazzi y Ercolani. Tratamos de clasificar Madrid, tratamos de clasificar Barcelona, Santiago de Compostela, ¿se entiende? Ahí vamos a identificar ciudades. A ver, ¿ahí se me escucha? Así terminamos viéndonos las caras. Sí, se escucha. Bueno, entonces ahí eso, para que vayan viendo, lo vamos a ir viendo a lo largo de todas las unidades. Vamos a ir haciendo este ejercicio de, bueno, tal ciudad, ¿cómo la clasificaría? ¿Qué factores son los que más importantes ustedes reconocen como determinantes en su atractividad turística? ¿Por qué es una construcción social? Así que aquellos que no leyeron o aquellas que no leyeron en los textos, no dejen de hacerlo. La unidad 1 es muy importante para empezar a combinarla con los otros, con las otras unidades, porque vamos siempre a ir y volver, y son siempre ejercicios que vamos a hacer tanto en los finales como en los prácticos, para regularizar. Bueno, y ahora, profe, ¿empezamos a leer la unidad número 2? No, ahora van a empezar con Ornella, que va a empezar a dar norte de África y Medio Oriente, y algo de Asia. Van a ver, no sé si ya está colgado el calendario, pero van a empezar por esa unidad. Van a empezar con la unidad que tiene a cargo Ornella, que tiene que ver con esto, norte de África, Medio Oriente, y algo de sudeste asiático, sobre todo. Y después van a seguir con América, por una cuestión de organización interna de la cátedra, porque es indistinto dar primero una u otra región. Sí, entonces, dale, entonces empezamos. En otra unidad no están las dos entonces. ¿En las otras unidades qué, Adriana? Perdóname. África, todos estos temas no están en la 2 entonces. No, en la 2 está América. Ok. En la 3 Europa, en la 4 está Medio Oriente, norte de África y sudeste asiático, si no me equivoco, y en la 5 tienen el resto de África y Australia, y Oceanía. Pero vamos a arrancar con norte de África, sudeste asiático y Medio Oriente. Ok. Sí, Profe,
quería hacer una consulta, porque hoy a mí particularmente, y creo que a varios también, se nos complicó encontrar el link para ingresar al Meet. Lo mandó después una chica en tarde, por eso entramos algunos medio tarde a la clase, y no sé, en comunidades no lo vimos. ¿Está en otro lugar? Está en comunidades. No, está en comunidades, ¿eh? ¿En qué parte? Perdón, a ver, Cintia, vos tenías el tema, fuiste vos la que me planteó al principio, perdona que no me acuerdo, del tema de la inscripción, que no veías algunas cuestiones de comunidades. No, bueno. Yo solamente dije que iba a ser oyente, en este caso. Para ver todas las cuestiones de comunidades se tienen que inscribir siguiendo el instructivo. Por eso les dijimos, les machacamos tanto que sigan el instructivo, porque si no se inscriben siguiendo los pasos del instructivo, que Camila se tomó el trabajo de armarlo bien clarito para que ustedes lo tengan, no entran con la clave, entran mal y no los mete dentro de un grupo para poder ver toda comunidades como corresponde. Nosotros ahí ya no podemos inscribirlos a ustedes. Por eso les hinchamos para que... Profe, disculpe, pero yo me di de baja en guaraní, como usted habían pedido, pero tenía la contraseña y entro con la contraseña, pero no puedo entrar, entonces ahí no entendí bien. Mira, ¿copiaste el link que yo puse al inicio? Acá veo, no sé, un link. Bien, bueno, ahí me fijo link, entonces. Ahí tenés acceso al instructivo. Seguí los pasos y te va a meter dentro de un grupo y vas a poder ver todo. Si no lo hacen de esa manera, no se ve. Ok, gracias. Bueno. Sí, acá el link de la clase de hoy estaba bien abajo de esa tabla que tienen, que dicen bien qué clase van a ser sincrónicas o asincrónicas. Abajo decía lunes 30 y el link de la clase de hoy. Normalmente para confirmar, va a estar todo siempre abajo ahí. Siempre va a estar ahí, ahí donde está el de hoy, va a estar siempre ahí. Todos los links los vamos a ir poniendo ahí. Bueno, ¿alguna duda respecto a la clase de hoy? Algo que no haya quedado claro. Yo no los quiero retener mucho más, porque ya es medio tarde por ustedes, pero si alguien quiere, yo no tengo problema. Yo voy a dejar de grabar para que vaya cargando la...